Hoy vamos a hablar de este cuadro. Es el retrato de María Tomasa de Palafox, la marquesa de Villafranca, pintado por Goya en 1804, como se ve aquí en la firma que aparece en la butaca. No es uno de los cuadros más famosos del Museo del Prado, desde luego no es uno de los retratos más maravillosos de Goya, y aquí en esta sala tenemos varios ejemplos, pero sí es un cuadro que a mí siempre me ha gustado porque me permite reflexionar sobre dos aspectos de la pintura que me llaman la atención. Uno es la materialidad de la pintura, y aquí aparecen muchos, aunque no todos, de los utensilios y los materiales que se utilizan para pintar. Y el segundo aspecto es el de una mujer pintora. Hay muchas representaciones de mujeres pintoras en el Museo del Prado. Aquí Goya retrata a la marquesa de Villafranca en el momento en que está pintando a su marido. La marquesa de Villafranca tiene en este momento 24 años, es jovencísima, y está pintando a su marido en un retrato realmente poco realista. Está sentada en un sillón con un brocado de seda rojo, un sillón dorado, reclinada hacia atrás, con los pies en un gran cojín rojo y muy separada del lienzo. Esta no era una postura cómoda para pintar. Esto desde luego no es un cuadro realista, pero lo que sí que es realista es todo lo que aparece aquí. Nos podemos imaginar que Goya utilizaba estos mismos elementos para pintar. Seguramente serían los propios elementos del taller de Goya que él utilizó como ejemplos para copiarlos, ¿no? Lo primero que hay que destacar es que en 1804, aunque ya estamos en el siglo XIX, todavía no ha habido esos grandes cambios en la técnica de la pintura que veremos ya en el último tercio del siglo. Es decir, todo lo que se fabrica es artesanalmente, no es industrial, pero hay una gran novedad: casi todos los materiales se pueden comprar ya preparados, de manera artesanal, pero ya preparados. Es decir, el lienzo ya estaba preparado, los pinceles ya estaban fabricados, el barniz ya estaba disuelto, y eso le quitaba muchísimo trabajo a los pintores, ¿no? Goya solía utilizar un lienzo de lino de tipo tafetán, muy sencillo, y le gustaba utilizar una preparación rojiza para dar esa calidez a sus lienzos, ¿no? Y aquí la preparación rojiza se ve muy bien en el fondo. No ha querido tapar toda esa preparación rojiza y la utiliza para dar una vibración muy bonita a todo el cuadro, ¿no? Sería la misma preparación que habría utilizado la marquesa de Villafranca pintando a su marido, pero ella ya casi ha terminado el cuadro y ya ha cubierto todo el fondo con una imprimación grisácea. Otra cosa que se ve, el tiento. El tiento simplemente era una vara lisa, recta, ligera, que se utilizaba para apoyar en el lienzo. Se sujetaba con la mano izquierda y se apoyaba en el lienzo con el objetivo de dar estabilidad a la mano derecha y que no se cansase el brazo derecho. En la punta tenía una bolita de algodón recubierta de un cuero muy suave para que no estropease el lienzo. Los pinceles, otra cosa importantísima en la actividad de un pintor. En el momento en que un pintor se sentaba para trabajar, según los tratadistas, tenía que tener por lo menos una docena y media de pinceles preparados, limpios y listos para usar. Un elemento importantísimo es la paleta, un instrumento que casi no ha cambiado a lo largo de la historia. Los hay de muchos tamaños y de muchas formas. Tanto Goya en sus autorretratos como la marquesa aquí utilizan una que es ovalada. Lo importante de la paleta es que cupiese entre la sangradura del codo y la mano para apoyarla cómodamente. Además tenía un agujero para pasar el pulgar, de forma que quedaban los dedos de la mano libres. Con los dedos de la mano se agarraban los pinceles, por eso los pinceles tenían que ser ligeramente más estrechos en ambas puntas, de forma que al agarrarlos se abrieran como un ramo de flores y las puntas de los pinceles no se tocaran las unas a las otras y no se mancharan y se contaminasen los colores. Así era más fácil también elegir cuál ibas a coger en cada momento. La paleta tenía que ser muy ligera, pero también tenía que ser, sobre todo, muy poco absorbente. No solo tenía que ser una madera con un poro muy cerrado, sino que además tenía que recibir un tratamiento, porque en ningún caso el pintor querría que la madera absorbiese el aceite, porque claro, secaría los colores de la superficie, y tampoco que se manchase con los colores, porque siempre acabaría ensuciando los colores en las sucesivas veces que se utilizara. Entonces tenía que recibir un tratamiento y sobre todo limpiarla. Los colores en la paleta seguían un orden relativamente estricto y que se ha mantenido más o menos a lo largo de toda la historia. Solían empezar con el blanco, luego pasar a los colores tierra y ocres, y luego acabar con los colores más oscuros, los azules y los verdes. Muchas veces reservaban el vermellón y vemos esa pincelada de rojo vivo y lo ponían en un extremo alejado de los demás colores, cercano al blanco y alejado de los demás colores. Los pigmentos no venían en tubo, desgraciadamente, para Goya y para la marquesa, venían en distintos formatos. Podían venir en una bolsita que se formaba con el pellejo de una vejiga atada con un cordón.
En esa vejiga se hacía un pequeño agujerito y se apretaba y salía la pintura ya mezclada con el aceite. Habiendo otros materiales y otras técnicas pictóricas mucho más fáciles, más agradecidas, más fáciles de utilizar, más fáciles de limpiar, ¿por qué se retrata a la marquesa pintando al óleo? Pintar al óleo era muy difícil, no solo se requería saber de perspectiva o de anatomía, se requería conocer cada material, cada aceite secante, cada pigmento, cómo reaccionaba el óleo, qué preparación querías, era muy difícil. ¿Por qué se retrata a ella pintando al óleo? Se conocen muy pocas mujeres artistas, es muy difícil pensar en mujeres artistas del nivel de Goya o de Rubens o de Velázquez anterior al siglo XX. Y esto tiene una explicación lógica. Las mujeres no se dedicaban profesionalmente al arte, no podían acceder a esa educación, ellas tenían sus labores del hogar. Sí que hay algunos ejemplos de mujeres pintoras, algunos en el Museo del Prado. En la mayoría de los casos las mujeres pintoras se formaban dentro del taller familiar, eran hijas de pintores o estaban casadas con pintores y sí que participaban activamente en el taller, sí que conocían los pigmentos, pero no podían firmar las obras, no podían hacer contratos de obras. En el siglo XIX, gracias a todos los cambios sociales que se ven, por ejemplo, reflejados en los salones, las mujeres poco a poco van saliendo de las paredes de sus casas donde estaban antes recluidas y empiezan a asistir a la vida de la sociedad. Esto tenía lugar en los salones y en las tertulias. En Madrid se celebraban varias tertulias en las casas de los nobles, de la gente más ilustrada del momento. Uno de los salones más importantes de Madrid era el de la condesa de Montijo, que era la madre de la marquesa de Villafranca. Era una mujer muy ilustrada, de ideas muy avanzadas, que tenía contactos, entre otros, con Goyas, pero también con jovellanos, ¿no? Y gracias a que las mujeres empezaron a asistir a estas tertulias, pudieron tener voz en todas las discusiones del momento sobre religión, política, cultura y sociedad. En realidad este retrato es el retrato de una aficionada a la pintura. No podemos pensar que en ningún caso ella se quiso representar como una artista. Cuando Goya o cualquier otro pintor se retrataba pincel en mano como artista, querían dejar patente para el futuro su capacidad de creador, de artista, ¿no? su genio creativo. Ella no quiere dejar eso claro en ningún momento. Ella se retrata como lo que es. Una grande de España, una mujer muy rica, muy guapa, casada con un hombre muy poderoso y muy rico, protectora de las artes. Ella había sido nombrada académica de mérito de la Academia, era protectora de las artes, pero hasta ahí llegaba realmente su vinculación con la pintura. Ella no era una pintora, era una noble. Para mí este retrato es importante y siempre que paso por aquí recuerdo que gracias a los pequeños avances de estas mujeres ilustradas, unas décadas después, en 1880, las primeras alumnas se pudieron matricular en la Escuela Especial de Pintura. Por fin pudieron formarse como pintoras y ser reconocidas como artistas.